Un cordial saludo para todos. Vamos a dar inicio a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. En este momento vamos a hablar acerca de la conferencia número 11 de la fase A, cómo se fabrica alma y espíritu. Vamos a hablar primero que todo de cuál es el objetivo de esta conferencia o qué nos trae el día de hoy, qué nos reúne el día de hoy, de qué vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la fabricación del alma y el espíritu. Pero para que se dé la fabricación del alma y el espíritu necesitamos conocer los pasos correctos. Y esto implica que nosotros sepamos qué es el alma, que nosotros sepamos qué es el espíritu y cuáles son las herramientas que necesitamos para poder desarrollarlos. También necesitamos saber cuál es el trabajo que tenemos que hacer para llegar a liberar nuestra alma y llegar a su total desarrollo, también cómo podemos despertar el espíritu dentro de nosotros mismos y también llevarlo a su total desarrollo. Vamos a hablar también de cómo está conformada el alma, de cómo está conformado el espíritu y cuáles son esos pasos finales que debe llevar a cabo esa parte espiritual dentro de nosotros mismos para lograr la liberación total. Cualquier inquietud, ustedes pueden dejárnosla en los comentarios de este video. Empecemos entonces a hablar acerca de el alma. Es lo primero que vamos a reflexionar el día de hoy. Vamos a hablar de qué es el alma. Cuando nosotros hablamos del alma, estamos hablando de nuestra propia energía. Estamos hablando de eso que hace que nuestro cuerpo físico tenga vida, pueda manifestarse. Si ustedes se miran a sí mismos, se observan a sí mismos, se van a dar cuenta que tienen un cuerpo físico. Pero ese cuerpo físico que ustedes tienen, si no tuviera una energía que le permitiera manifestarse, no podría hacerlo, ¿cierto? Simplemente sería una materia inerte. Pero nuestro cuerpo físico está acompañado de una capacidad de pensar, de una capacidad de sentir, de una capacidad de desear, de una capacidad de reflexionar, una capacidad de hacer. Y eso es la energía dentro de nosotros mismos. Aunque nosotros no la podamos ver, es muchísimo más real que el mismo cuerpo físico. Ustedes pueden decir, no, yo solo creo en lo que es real, como por ejemplo la materia, como por ejemplo las células, este cuerpo. Yo creo en que esto es real. Y puede que pensemos que lo que no podemos ver, palpar con nuestros 5 sentidos de percepción externa, no existe. Pero ¿quién podría negar que existe el dolor? ¿Quién podría negar que existe el enamoramiento? ¿Quién podría negar que existe la duda? Son sentimientos, emociones, pensamientos que están dentro de nosotros mismos, que sabemos que son reales, pero no los podemos ver, no los podemos palpar, no los podemos percibir a través de un microscopio ni a través de ningún elemento tecnológico. Simplemente sabemos que existen, pero no pertenecen a esta dimensión. El conjunto de todas esas capacidades, el conjunto de todas esas formas de utilizar nuestra propia energía y de manifestarnos, es lo que nosotros vamos a conocer como el alma, la energía dentro de nosotros mismos. Al alma también se le puede llamar Dios Madre, porque nuestra madre es nuestra energía. Nosotros estamos compuestos de una fuerza que es la fuerza del amor, que es la que nos permite manifestarnos en la creación, y a esa fuerza le llamamos madre. Entonces también podríamos relacionarla con el alma. Vamos a seguir estudiando un poco más qué es esto del alma y cómo está conformada. Hablemos ahora de qué es lo que conforma el alma. Vamos a hablar de que el alma está conformada por virtudes, poderes, facultades y fuerzas. Estos son los 4 componentes del alma. ¿Qué es una virtud? ¿Qué es un poder? ¿Qué es una facultad y qué es una fuerza? Antes de hablar de cada una de ellas, debemos entender que nuestros defectos psicológicos en este momento tienen atrapada nuestra alma. Nuestra alma, como ustedes lo pueden ver ahí, se encuentra negra, se encuentra contaminada, se encuentra en muy mal estado, porque nuestros defectos psicológicos, como el miedo, como la angustia o sufrimiento, como la depresión, como la duda, como la lujuria,
como la pereza, la crítica, etcétera. Todos estos defectos psicológicos tienen atrapada una chispa de nuestra alma, una chispa o un pedacito de nuestra energía. Y es por eso que nuestra alma en este momento está atrapada en los defectos psicológicos, o podríamos también decir que está contaminada. Es por eso que necesitamos lograr la liberación de esta alma, y cuando logramos la liberación de esta alma, vamos a obtener precisamente eso de lo que estamos hablando. Vamos a obtener virtudes, vamos a obtener poderes, vamos a obtener facultades y vamos a obtener fuerzas. Eso es lo que está contenido en el interior de cada uno de los defectos psicológicos que nosotros debemos eliminar. Hablemos entonces de cada uno de ellos. Empecemos a hablar un poco de lo que son las virtudes. La virtud sencillamente es lo contrario a un defecto. Existe la virtud de la lealtad, que es lo contrario al defecto de la traición. Existe la virtud de la castidad, que es lo contrario al defecto de la lujuria. Existe la virtud de la diligencia, que es lo contrario al defecto de la pereza. Y así sucesivamente. Todas las virtudes tienen su contrario, que es el defecto. Pero lo que nosotros debemos entender es que tener una virtud implica haber hecho un trabajo sobre el defecto. La mayoría de nosotros pensamos que tenemos virtudes. Es que yo soy honesto o honesta. Es que yo soy diligente. Es que yo soy leal. Eso es lo que decimos continuamente porque consideramos que somos muy buenas personas. Pero lo que nosotros no sabemos es que todos los defectos se mueven en dos polaridades. La polaridad positiva y la polaridad negativa. Esto implica que todos los defectos creen tener una virtud. Una persona puede tener su defecto ladrón, que siente el deseo de quitarle a los demás sus pertenencias, pero también tiene su defecto honesto, que se hace pasar por una virtud, pero no es una virtud. Ese defecto honesto, ¿qué hace? Se cree honesto, cree que es honesto, y ante los demás se califica como honesto, pero todo el tiempo está criticando a las personas que son deshonestas, todo el tiempo está imaginando cómo lo están robando. Una persona puede decir que es muy honesta, pero en su mente se están dando continuamente escenas de robo. La persona se imagina que llegan ladrones por la ventana de su casa, que llegan ladrones por la azotea, por eso tiene todo completamente cerrado. La persona se imagina que le van a quitar las cosas en la calle, por eso camina por determinados lugares donde cree que no lo van a robar. Entonces, en su interior existe el yo ladrón, pero la persona cree que no lo tiene y por eso se autocalifica como honesto. La persona puede llegar a decirle a alguien, uy, menos mal que yo estaba al lado suyo y me di cuenta que usted dejó el celular en la mesa, porque si yo no hubiera estado ahí y no le hubiera informado, yo que soy honesta, cualquier otra persona se hubiera robado el celular. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona ya se imaginó robándose el celular. Ya se imaginó que alguien dentro de su mente se robaba el celular. Sin embargo, se autocalifica de honesto. Eso es lo que nosotros creemos que es una virtud, pero eso no es una virtud. ¿Por qué no es una virtud? Porque una virtud es el resultado de un trabajo sobre el defecto. Y para que yo pueda comprobar que tengo una virtud, yo tendría la comprensión total sobre ese defecto, lo que implica que yo no criticaría a nadie que tuviera ese defecto. Si yo veo a alguien deshonesto y yo tengo la virtud, yo lo comprendo, porque ya estudié en la totalidad de ese defecto y ya sé cómo actúa dentro de mí, y por eso tengo la comprensión y el amor hacia esa persona. E inclusive le puedo ayudar a salir de ahí. Pero si yo no tengo la virtud, sino que tengo simplemente el defecto en su polo pasivo, entonces yo me la voy a pasar criticando a las demás personas, porque tienen defectos psicológicos. Es importante diferenciar lo que es la parte pasiva del defecto de lo que es una verdadera virtud. El que tiene virtud nunca critica ese defecto en las demás personas. Esas serían las virtudes que vamos a rescatar si logramos eliminar los defectos psicológicos que tienen atrapada nuestra alma. Vamos a hablar ahora de lo que son los poderes. Los poderes son
la capacidad que tenemos de gobernar los diferentes elementos de la naturaleza a medida que vamos logrando la creación de los cuerpos existenciales del ser. Hablamos en la conferencia pasada, precisamente en la conferencia de los 7 cuerpos, hablamos acerca de la creación de los cuerpos existenciales del ser, de cada uno de esos cuerpos, sus características. Y para poder crear cada uno de estos vehículos necesitábamos hacer un trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia. En la medida en que íbamos creando estos vehículos, íbamos teniendo acceso a cada una de las dimensiones de la naturaleza y también un dominio sobre un elemento de la naturaleza. Si logramos regenerar nuestro cuerpo físico, que es el primer trabajo que tenemos que hacer, pues vamos a lograr un dominio sobre el elemento tierra y por lo tanto sobre los elementales o sobre las inteligencias más bien de la tierra, que serían los gnomos y los pigmeos. Si logramos un dominio sobre nuestras aguas, es decir, logramos regenerar nuestro cuerpo vital, pues vamos a lograr gobernar externamente también el elemento agua y sus inteligencias, que serían las ondinas y nereidas. Esto implica que una persona tendría la capacidad o el poder para caminar por encima de las aguas, como lo hacía el Maestro Jesús, o hacer que las aguas se abran, como lo hizo Moisés, porque ya tiene un dominio sobre el elemento agua. Si nosotros logramos el dominio sobre nuestras propias emociones, sobre nuestro propio fuego, y logramos crear nuestro cuerpo astral, pues vamos a tener la capacidad de gobernar también externamente este elemento. Esto implica poder gobernar a las a las salamandras del fuego. Estos serían las inteligencias del fuego llamadas las salamandras y ya tendríamos el dominio total sobre este elemento. Pero continuemos. Si nosotros logramos tener un dominio sobre nuestro aire, que son nuestros pensamientos, ya la mente no nos domina, sino que nosotros dominamos la mente, pues vamos a lograr crear nuestro cuerpo mental. Y al crear nuestro cuerpo mental vamos a tener un dominio sobre el elemento aire también de una forma externa. Esto quiere decir un dominio sobre los silfos y sílfides, que serían las inteligencias del agua. Esto implica que la persona no solo ya tiene dominio sobre ese elemento, por ejemplo, podría levitar, aunque una persona que está creando sus cuerpos y que está convirtiéndose en un mago blanco nunca mostraría esos poderes para satisfacer su ego o para ganar dinero, poder o prestigio. Solo los utilizaría para poder ayudar a la humanidad. Por lo tanto, los maestros nunca se están mostrando, o los iniciados o las personas que logran estos poderes, a no ser que tengan una misión en específico. Lograría entonces el poder sobre el elemento aire y eso le permitiría tener también acceso a la sabiduría, toda la sabiduría que tienen estas inteligencias del aire, que son los silfos y sílfides. Y si la persona logra tener un dominio sobre toda su naturaleza inferior, es decir, sus 4 cuerpos inferiores, va a tener la posibilidad de crear su cuerpo causal. Eso quiere decir tener voluntad sobre sí mismo. También se le llama el cuerpo de la voluntad. Y ahí va a poder tener la oportunidad de gobernar toda la naturaleza. Va a lograr que la naturaleza le obedezca a través del verbo. Una persona que logra dominarse a sí mismo, logra dominar su cuerpo físico y utilizarlo sabiamente para condensar su energía y crear sus cuerpos existenciales del ser, que sería su tierra. Logra dominar sus aguas, que son su energía creadora sexual, dejar de expulsarla y eliminar al yo fornicario. Logra dominar su fuego, que son sus emociones, tener un control emocional y un dominio del ánimo para poder hacer y para poder crear. Y logra dominar su mente, que son sus pensamientos, y llegar a ese silencio interior que le permite la conexión directa con la sabiduría, implica que gobernó toda su naturaleza interior. Y esto va a permitir que gobierne también la naturaleza exterior. Tiene un dominio de toda la naturaleza le obedece. Estos poderes también los vamos a rescatar si logramos liberar nuestra alma. Hablemos ahora de las facultades. Las facultades son los sentidos del alma. Son los sentidos extrasensoriales, digámoslo así, más allá de los 5 sentidos de percepción externa que nosotros tenemos.
En estas facultades encontramos, por ejemplo, la facultad de ver los elementales de la naturaleza, que la adquirimos con la regeneración de nuestro cuerpo físico. Podemos adquirir también la facultad del recuerdo de nuestras vidas pasadas, de todas nuestras existencias anteriores. Podemos adquirir la facultad de comunicarnos con los elementales de la naturaleza, saber, por ejemplo, una planta, qué facultades tiene de curación, qué enfermedades puede curar, porque podemos comunicarnos con las inteligencias de esa planta. Podemos desarrollar también la facultad de la telepatía en el momento en que nosotros creemos nuestro cuerpo astral, que es la capacidad de comunicarnos con otros sin necesidad de hablar. Vamos a encontrar también la facultad de la intuición, que la vamos a lograr cuando nosotros logremos crear nuestro cuerpo mental, que es la capacidad de saber sin pensar, tener acceso directo a la sabiduría de nuestro ser. Vamos a encontrar facultades también como el don de lenguas, que es la capacidad de hablar todos los idiomas y que todas las personas, sin importar el idioma que hablen, nos entiendan cuando nosotros nos expresamos. También vamos a desarrollar el oído mágico, que es la capacidad de percibir, escuchar lo que se encuentra en otras dimensiones o a grandes distancias. Encontraremos también la clarividencia, que es una facultad que se logra cuando logramos crear nuestro cuerpo búdico, y la polidencia, que la vamos a obtener cuando creemos nuestro cuerpo átmico. Todas estas facultades también están contenidas dentro de nuestra propia alma. Ahora vamos a hablar de las fuerzas. Existen varios tipos de fuerzas. Una es la fuerza física. Efectivamente, una persona que logre liberar su alma va a empezar a tener una vitalidad mayor, una fuerza física mayor, que le va a permitir tener mayor resistencia y voluntad en todo lo que haga. Pero también va a tener una fuerza superior en su verbo, va a tener una capacidad de expresión mucho mayor y va a poder llegarle a la chispa, al espíritu de cada una de las personas que les escuchan o que lo escuchan. Esto se da cuando la persona logra desarrollar la fuerza en el verbo. También va a poder desarrollar la fuerza de voluntad, que es muy importante. La capacidad de negarse a los defectos psicológicos. La voluntad para desarrollar nuestro propio tiempo, para poder utilizar nuestro propio tiempo. Una persona podría tener la voluntad, por ejemplo, para estar meditando durante horas, sin dejar que nada lo saque de su meditación. La voluntad para enseñarle este conocimiento a toda la humanidad, sin dejar que nada se oponga a su trabajo. Toda esa fuerza de voluntad también la vamos a obtener si logramos liberar nuestra alma. ¿Cómo se fabrica el alma? El alma se fabrica a través de la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. La muerte de los defectos psicológicos, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. A través de la muerte psicológica, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir liberando todas las chispas de conciencia, que son nuestra alma, que está atrapada dentro de cada efecto psicológico. Todas esas esencias que vamos liberando, o todos esos pedacitos del alma que vamos liberando, los vamos a condensar, los vamos a fusionar en nuestra columna vertebral a través de la técnica del suprasexo. La sexualidad con nuestra pareja en fidelidad, castidad y amor. Esto va a permitir que se vayan condensando esas esencias o esa energía en nuestra columna y permita la creación de los cuerpos existenciales del ser, lo que hace que nuestra conciencia crezca y que todas nuestras capacidades se desarrollen. Y el sacrificio por la humanidad nos va a dar la fuerza para poder hacer este trabajo, nos va a dar los méritos para que esa energía ascienda. Y así es como vamos a poder crear nuestra alma. Pero para poder crear el alma necesitamos llevar a cabo unos pasos. Entonces vamos a hablar de los pasos para la fabricación del alma. El primer paso para la fabricación del alma es recibir el conocimiento objetivo. El conocimiento objetivo es el conocimiento de los 3 factores de la revolución de la conciencia, de los que acabo de hablar, enfocados a la práctica. No es un conocimiento teórico, no es simplemente saber acerca de estos 3 factores, sino que la persona esté enfocada a la práctica, que tenga un conocimiento puro. Se dice que de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Quiere decir que de 1000 personas que buscan la liberación, que buscan la cristificación, solo una puede encontrar un conocimiento puro. Hay muchas personas buscando un camino espiritual en el mundo y terminan llegando a lugares en donde
En vez de entregarle las herramientas, los confunden y la persona no encuentra las herramientas para poder desarrollar su alma y su espíritu. Es por eso que es un mérito, es un dharma el poder tener un conocimiento puro. Ese sería el primer paso, tener ese conocimiento. Segundo, empezar la práctica de los 3 factores. De nada nos serviría tener el conocimiento de forma teórica si no lo practicamos. Necesitamos empezar a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es por eso que lo que hemos venido aprendiendo en estas conferencias lo vamos a practicar. No lo vamos a dejar como una creencia más, sino que vamos a empezar a practicar la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad para empezar a ver resultados. Lo siguiente es equilibrar los centros. Si una persona empieza a practicar, pues va a tener la posibilidad de equilibrar sus centros. Esto quiere decir que la persona ya no está perdiendo energía, como lo hablamos en la conferencia de los 7 centros. La persona ya tiene la capacidad de hablar solo lo necesario, tiene un recto hablar, tiene la capacidad de enfocar sus obras hacia la conciencia, un recto obrar, tiene la capacidad de mantener su mente en silencio, que es un recto pensar, y tiene la capacidad de mantenerse equilibrado en las emociones, que sería un recto sentir, no llegar al agrado y al desagrado, que sería el desequilibrio. Si la persona logra tener la rectitud en todas las funciones de su alma, el recto pensar, sentir, hablar y obrar, pues va a llegar al equilibrio de los centros y va a llegar a ahorrar su energía. A eso lo llamaríamos la castidad. Esta persona que ya tiene la castidad entraría dentro de la segunda frase, de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Es decir, de 1000 personas que logran el conocimiento puro, de 1000 personas a las cuales les llega este conocimiento de los 3 factores enfocado a la práctica, solo una persona decide practicarlo. El resto simplemente lo dejan como una creencia más. Esa persona que decide practicarlo empieza su proceso de creación. Para eso, la persona debe tener una pareja estable del sexo opuesto y empezar a practicar la transmutación sexual. Esto lo llamaríamos como el paso de voltear las aguas o hacerlas ascender por la médula espinal. No fornicar al practicar el sexo con nuestra pareja, que eso ya lo hemos venido enseñando en diferentes conferencias. Lo hablamos en la conferencia número 10, en la conferencia anterior, la práctica de la transmutación sexual. La persona está durante el día eliminando efectos psicológicos, está meditando en los tiempos en que puede meditar, está haciendo sacrificio por la humanidad, entregándole este conocimiento a otras personas y toda la energía que va liberando la va fusionando en su columna a través de la práctica de la transmutación sexual. Eso le permite recibir la espada de plata o convertirse en un iniciado de la logia blanca, que es una persona que ya tiene la capacidad de condensar su energía, porque una persona que ya tiene su pareja está practicando la transmutación sexual, pero no ha logrado despertar el kundalini, no ha logrado prender el fuego sagrado, simplemente hace que esa energía ascienda, que fortalezca los centros superiores, pero todavía no está creando. Cuando ya la persona logra el equilibrio de sus centros, la castidad y el ahorro de energía, ya va a poder empezar a condensar su energía internamente, se va a convertir en un iniciado de la logia blanca, va a recibir una espada de plata internamente en los mundos internos, en el mundo astral, que significa que ya empezó a condensar su energía y ya empezó el proceso de creación. Ahí viene el siguiente paso, que es la creación de los cuerpos existenciales del ser. Lo primero que va a hacer la persona es crear su cuerpo físico, regenerar su cuerpo físico, porque ese ya lo tenemos, luego regenerar su cuerpo vital, luego viene la creación de su cuerpo astral, después viene la creación de su cuerpo mental, la creación de su cuerpo causal. Si la persona escoge el camino directo, que sería el siguiente paso, y ahí viene la tercera frase, de 1000 que me siguen, uno es mío, es decir, de 1000 personas que logran llegar a este punto de crear su cuerpo causal y y llegan a la decisión del camino directo, solo una persona se va por el camino directo y 999 se quedan en el nirvana, porque es el camino más fácil, porque es el camino en el que simplemente la persona recibe los méritos o la recompensa por el trabajo que hizo, pero no logra llegar a la cristificación, no logra eliminar sus defectos psicológicos y termina perdiendo más adelante todo el trabajo que hizo después de haber recibido una recompensa.
mientras que la persona que recibe el camino directo termina la obra y logra autorrealizarse, logra unirse con su ser, con su Padre. Si la persona toma el camino directo, entonces iríamos con el siguiente paso, que es el matrimonio perfecto, la unión entre el alma humana y el alma divina. Si la persona logra el matrimonio perfecto, entonces encarna el Cristo, la fuerza crística, que es una fuerza divinal. El Cristo, más que un personaje histórico, es una fuerza que encarna en el corazón de una persona y es una fuerza que es el resultado de la unión del alma humana, que fue la que creamos, la alma divina, que es la que nos estaba esperando. La unión del hombre con la divinidad. Eso es el Cristo. Y ese Cristo es lo que nosotros vamos a llamar el Espíritu. Entonces ya hablamos de cómo se crea el alma, de cuáles son los pasos para la fabricación del alma. Ahora vamos a terminar la conferencia hablando un poco de el Espíritu. Recuerden que si tienen alguna inquietud la pueden dejar en los comentarios de este video. Hablemos entonces de el Espíritu. Como ustedes pueden darse cuenta, acá la espada de plata va creciendo, se va haciendo cada vez más grande en la medida en que se van creando estos cuerpos existenciales del ser. Ya cuando se llega a su máximo tamaño es cuando se ha unificado la persona con su cuerpo búdico y su cuerpo átmico. Ahí es cuando se une el alma humana con el alma divina. Ahí es cuando se da el matrimonio perfecto y en ese punto aparece una segunda triada. Nosotros tenemos en nuestro interior una primera triada que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres fuerzas de la creación en nuestro propio interior. El Padre, que es la sabiduría, el Hijo, que es la justicia o la voluntad, y la Madre, que es el amor. Ahora, cuando nosotros logramos pasar a la creación del Espíritu, cuando llega el Espíritu, que es el Cristo, que es la fusión entre lo humano y lo divino, ese Cristo forma una segunda triada. La vamos a ver en este momento. Esta triada está compuesta de manas, que es el alma humana, que ya logramos crear en el momento en que creamos nuestros 5 cuerpos, o sea, llegamos a la creación de nuestro cuerpo causal, ahí creamos el alma, nos unimos con la parte divinal, que es el cuerpo búdico y átmico, y ahí nació el espíritu. Entonces, mana sería el alma humana, Budi sería el alma divina, y Atman sería el resultado de la fusión de estas dos almas, que es el Cristo, que es el espíritu. Ese espíritu ya pertenece a esa segunda tríada y nos va a permitir hacer un trabajo muy importante, que es el trabajo del apocalipsis o es el trabajo de la limpieza. ¿Qué tiene que hacer el Cristo? El Cristo viene a limpiar completamente nuestro mundo interior. El Cristo viene a salvarnos porque nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Y el Cristo es el Hijo, es la voluntad desarrollada que va a permitir a salvarnos, venir a salvar nuestro mundo interior. Él va a encontrar dentro de nosotros mismos que existe todavía defectos psicológicos, que existe todavía pecados capitales, que están todavía los yoes o los defectos psicológicos más fuertes, y él tiene que venir a eliminarlos, tiene que bajar a los infiernos y eliminar cada uno de estos defectos psicológicos. Él tiene que seguir con el proceso de creación, él sigue practicando la transmutación sexual con su pareja para poder crear los cuerpos de oro. Ya se habían creado los cuerpos solares en la primera montaña o en el primer trabajo que se hizo, que fue la creación del alma. Ahora el espíritu tiene que venir a crear los cuerpos de oro para poder ingresar completamente dentro del individuo, porque esa fuerza del espíritu o del Cristo llega pero no puede ingresar porque los cuerpos solares no la soportan. No tiene la capacidad de soportar una fuerza tan divinal. Por lo tanto, se tienen que ir creando los cuerpos de oro para que ese Cristo pueda ingresar en cada uno de nuestros átomos. Ese es el segundo trabajo que tiene que hacer el Cristo, la creación de los cuerpos de oro. En la medida en que va creando los cuerpos, el Cristo también va a poder abrir la sabiduría de las iglesias. Cada vez que va creando un cuerpo, se va abriendo la sabiduría de cada uno de los puntos de sabiduría o iglesias que existen a lo largo de nuestro canal medular central, de nuestra columna vertebral, en la medida en que el fuego o el kundalini va subiendo por ahí. Se va adquiriendo la sabiduría del ser, que es la sabiduría de las iglesias. Y otro trabajo muy importante que tiene que hacer el Cristo es pagar el karma duro. ¿Por qué? Porque estos yoes que el Cristo aún no ha eliminado, que tiene que venir a eliminar, son los más
pesados, los más grandes de todos nuestros defectos, y tienen karmas muy fuertes. Es por eso que cuando la persona llega a estas instancias, tiene que pagar el karma duro. El karma duro es el karma de la fornicación. Es un karma muy doloroso. La persona tiene que soportar una enfermedad durante aproximadamente 8 años, llamados los 8 años de Job, en los cuales la persona tiene que soportar una enfermedad muy dolorosa para pagar todos los karmas de la fornicación, que es lo que nosotros llamaríamos el karma duro. Es el único karma que no se puede pagar con obras, es el único karma que no se puede pagar con amor, con obras conscientes, y hay que pagarlo con dolor. Pero el Cristo tiene la capacidad de soportar ese dolor, paga ese karma duro, se hace cargo de la enseñanza mundial y logra terminar su trabajo. Cuando el Cristo termina su trabajo, que es ese trabajo de limpieza, termina de limpiar todo nuestro mundo interior, Él resucita. Después de bajar a los infiernos y limpiar todo nuestro mundo interior, enfrentarse a todos esos demonios, Él logra la resurrección, donde ya sale completamente limpio, sin ni una sola mancha, sin ningún error. Ha eliminado todo pecado, ha eliminado todos los defectos psicológicos, y eso sucede cuando el Cristo resucita. Sale con un 99% de conciencia, habiendo eliminado todos los defectos psicológicos, y ya solo le queda un trabajo, que es el trabajo de la tercera montaña, que lo hablaremos posteriormente. Ese es el desarrollo total del espíritu. Listo, esa fue la conferencia del día de hoy. Nuestro ser puede hacer cosas que ni 1000 hombres harían. Esto nos lleva a reflexionar, a darnos cuenta que dentro de nosotros mismos hay un potencial maravilloso. Dentro de nosotros mismos hay un potencial increíble. Dentro de nosotros mismos hay unas capacidades y facultades latentes que todo ser humano, si así lo quiere, puede desarrollar, si pone en marcha los 3 factores de la revolución de la conciencia y los pasos de los cuales hablamos el día de hoy. Listo, esa fue la conferencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.